Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Film Market Talks. Soy Jesús Fragoso, de comunicación de Film Market Hub. Estoy aquí con Ana Arza, mi compañera de comunicación de Film Market Hub. Hola, ¿qué tal? Y también estamos con Silvana Aguirre, que es la jefa de desarrollo de The Immigrant. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hemos querido invitar hoy a Silvana porque hemos abierto una nueva convocatoria Pitch2Pro para presentar series en fase de desarrollo a The Immigrant. The Immigrant es una compañía especializada en la producción de series premium destinadas a la audiencia global hispánica en Latinoamérica, USA y España. Esta convocatoria está abierta hasta el 21 de abril. Silvana, además, tiene 20 años de experiencia como escritora profesional y consultora de guiones en televisión y cine en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Reino Unido. Antes de lanzar The Immigrant, Silvana trabajó como directora creativa de Story House, donde creó y fue showrunner de la exitosa serie de Netflix El Chapo. Además, su cortometraje Ela fue nominado como mejor cortometraje por los premios de la Royal Television Society y fue preseleccionado para un Oscar en 2008. Después de esta presentación, lo primero que me gustaría preguntarle a Silvana es si en sus 20 años de experiencia trabajando como guionista, como analista de guión y como showrunner, cree que sí hay una serie de pautas para desarrollar un buen producto. Y si existiesen esas pautas, ¿cuáles son para armar una serie de calidad? Creo que hay algunas preguntas que son útiles cuando uno está armando un proyecto que de pronto está bueno hacerse. Yo no creo demasiado en pautas porque me parece que cada proyecto es, digamos, un mundo no solo por la historia que se va a contar, sino por las personas que están creando ese proyecto, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante de un proyecto justamente es la mirada de esas personas sobre lo que están contando y cómo se está contando eso, ¿no? De qué y cómo son el tipo de preguntas que nosotros hacemos constantemente a un proyecto, ¿no? Es tener claro qué quieres contar, por qué lo quieres contar ahora, por qué es relevante, digamos, que esa historia salga en ese momento y cómo, ¿no? ¿Qué cosa de tu mirada particular de la vida es lo que tú estás plasmando en ese proyecto? Entonces, en realidad, todas nuestras preguntas, lo único que están tratando de hacer es encontrar la individualidad y la particularidad del proyecto y tratar de alejarnos justamente de lo que podría ser más general o más arquetípico. Creo que una de las cosas que sucede con la escritura es que a veces se puede caer en fórmulas, ¿no? Como de, bueno, y en esta página toca tal giro y ahora toca no sé qué, y recibes constantemente las mismas preguntas, los mismos tipos de evaluación, y creo que cuando una historia deja de ser un ente vivo, entonces pierde un poco de lo emocionante que es escribir y pues de la posibilidad de justamente generar contenido que no siempre repita lo que ya viene sucediendo, ¿no? Creo bueno, unas veces sale bien, otras veces sale mal, pero creo que crear tiene un riesgo del que no hay que, pues, escaparse. Nosotros siempre vamos a preguntar un poquito eso de, vale, ¿y qué quieres contar? ¿No? ¿Qué quieres contar? Esto, ¿cómo ves la serie? Lo que me parecería mejor es que cuando nos conozcamos nos pueda pintar un poco lo que tiene en la cabeza, ¿no? Porque ya habremos leído el material y tendremos las preguntas más puntuales, digamos, del material, pero nosotros vamos a fijarnos en que nos puedas decir qué tan claro tienes el universo que nos estás contando, qué tan claro tienes el arco de personajes, qué tan claro tienes el arco de temporada y sobre todo, de qué trata profundamente esta serie que nos estás presentando, ¿no? O sea, la estás contando con qué intención, tú qué quieres lograr con esta serie, qué es lo que tú quieres. No importa la respuesta, pero sí importa que te lo hayas pensado un poquito. Genial. Nosotros también estamos muy curiosos porque, bueno, tu currículum es impresionante y trabajaste como showrunner de la serie del Chapo. Y queríamos saber cómo fue esa experiencia, porque también trabajaste ahí con tu socia y la CEO de Immigrant, con Camila Jiménez. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuáles fueron las dinámicas de trabajo? ¿Ustedes se conocieron allí? Estamos un poco curiosos por ese lado.
Vale, bueno, no, Camila y yo nos conocemos hace muchísimos años, nos conocimos de hecho en Inglaterra cuando estábamos haciendo una maestría en la National Film and Television School, entonces ahí como muy cachorritas, bueno, ella más cachorrita que yo incluso, nos conocimos, nos hicimos amigas y trabajamos juntas pues así en independent filmmaking por un tiempo, formamos una compañía ahí de cine independiente que se llamaba Capta Papaya, con la que hicimos varios cortometrajes y estábamos como en ese mundo. Luego como Camila dice, ella se pasó al lado oscuro, que fue que se mudó a Estados Unidos y hizo una maestría que juntaba medios audiovisuales con finanzas. Entonces ella se fue como al lado más de finanzas, digamos, y empezó a trabajar en Univision. Después de un tiempo de estar en Inglaterra, que ella estaba en Estados Unidos, yo me fui de hecho de vuelta a Perú, y yo soy originalmente de Perú, y luego de un tiempo a Camila se le ocurrió formar un estudio independiente dentro de Univision, que, digamos, históricamente Univision no generaba contenido propio y ella quería abrir un estudio premium ahí y tenían la idea de hacer la historia del Chapo Guzmán como primera serie y entonces ahí me llamó y me dijo, oye, necesito una persona de tu perfil, quisiera ver si te interesa llevar este proyecto. Y yo como soy un poco suicida, así dije, sí, claro, como siempre cuento que yo sé que ahora como esto del showrunner es... sabes, como muy cotizado y la gente tiene como muchas ganas de hacerlo. Yo creo que ser filmmaker en Latinoamérica, por lo menos, es un poco ser showrunner, porque como no tienes demasiados recursos, generalmente los directores o los productores realmente lo terminan haciendo todo, ¿no? Entonces, creo que ese era un buen training. Y yo siempre cuento que acepté, me dijeron, primero era que cree la serie, ¿no? Que arme un equipo. Yo tuve la fortuna de encontrarme con Carlos Contreras, que es un escritor mexicano maravilloso, que fue mi co-creador en El Chapo. Y luego cuando estábamos en ese proceso me dijeron, oye, quisiéramos que tú showrunnes esta serie. Y yo dije, claro, y no tenía la más remota idea de lo que era un showrunner, porque en ese momento pues no era tan conocida la figura en televisión en español. Y me acuerdo que vi un documental de showrunners en Netflix y casi me da un infarto. Pero la experiencia fue maravillosa, fue maravillosa. Bueno, es agotador, evidentemente, porque tú eres responsable de ese show desde como el inception del show, de ¿no? darle la mirada, justamente lo que hablábamos, ¿no? De qué vas a hablar profundamente con el show, hasta elegir a los directores, ¿no? Obviamente trabajas en conjunto con productores, armas todo un equipo, tú trabajas con productores, trabajas con tus escritores, trabajas con tus directores, ¿no? Pero bueno, eres responsable hasta que entregas el último capítulo de ese proyecto a la plataforma, ¿no? O al cliente. En ese momento era una coproducción entre Univision y Netflix. Entonces, la verdad que la experiencia fue muy linda porque, si bien fue muy salvaje, porque por razones económicas se hizo un modelo de grabación de 3 temporadas como back to back, entonces tuvimos como unos 10 meses de rodaje. Entonces fue una empresa enorme para todos los que estuvimos involucrados, ¿no? Todas las personas de las áreas, los técnicos, ¿sabes? Los actores, fue como un compromiso bien grande, pero se formó un espíritu muy lindo. La gente creo que realmente tenía orgullo de lo que estábamos haciendo porque estábamos tratando de contar una historia de la manera que creíamos que se tenía que contar y ahí tengo que decir que tuvimos una libertad, o sea, Carlos y yo nadie pero ni nos miró. O sea, nosotros escribimos así lo que nos parecía, ¿sabes? Que era lo mejor para la historia. Entonces, eso fue maravilloso. Y luego tuvimos la fortuna de contar con un montón de gente muy talentosa que formó un equipo, ¿no? De directores maravillosos, ¿no? De actores súper chéveres, todas las cabezas de área eran súper chéveres, la gente que trabajaba totalmente detrás de cámaras también, entonces sí que se formó un ambiente así de, vale, queremos hacer esta serie y tenemos orgullo de hacerla, entonces eso fue súper bueno. Creo que Creo que ser showrunner lo que pasa es que es estar respondiendo preguntas las 24 horas, ¿no? De todo tipo, desde crisis muy grandes hasta detalles más chiquitines, ¿no? Y eso está bien, lo único es que es bien, o sea, te absorbe, ¿no? Tú tienes que estar dedicado en cuerpo y alma a ese proyecto en ese momento, vives, respiras, comes eso todo el tiempo, ¿no? Bueno, sobre todo cuando tienes
una experiencia así de 3 temporadas juntas, porque nosotros llegó un momento en que estábamos editando la primera temporada, escribiendo, grabando la segunda y escribiendo la tercera. Entonces, eso Uf, fue un momento bien intenso. Entonces, todos los que hemos estado involucrados en esa serie decimos que tenemos síndrome postraumático, así como... Pero con razón. ya todos los que hemos sobrevivido a esa serie podemos hacer series, ¿sabes? Como con alegría, porque pues ya creo que no se, espero que no se vuelva a dar esa situación de tantas temporadas al mismo tiempo. No, fue una experiencia súper, súper bonita. Y una cosa que a mí ponte me gustaría comentarles que de repente no se ve mucho es, yo creía en un momento que con hacer, o sea, como que con mantenerme a, ¿sabes?, a saco con el trabajo y ver que todo funcionara, eso era, y no tenía tiempo ni para respirar, y se me olvidó en un momento un poco que es muy importante también irte a tomar un café o visitar a alguien en la oficina y preguntarle a las personas, ¿sabes?, muy uno por uno, cómo te estás sintiendo, cómo vas, tienes alguna cosa, simplemente para tener ese contacto humano también, porque a veces uno lo que pasa es que se sube al auto así y te vas porque, claro, la demanda es tanta y estás en un nivel de adrenalina que no te das cuenta, que cuando hablas con tu familia de pronto te dicen, hey, calma, ¿qué te pasa? Porque tú estás, ¿no?, así todo el día, constantemente. Claro, la psicología en set, ¿no? Un poco como que... Es importante, creo que eso es súper importante, que es algo que aprendí, ponte en el camino, ¿no? Y que es una lección que no olvidaría, ¿no? Digo que esa es una de las partes más importantes también, como la parte humana con el equipo. Sí, que es algo que tampoco te enseñan en las escuelas de cine, que al final, mm, sí, la parte más psicológica y emocional de un rodaje es verdad que es algo que vas aprendiendo en los rodajes. Después del éxito del Chapo, de repente surge la aventura de The Immigrant. ¿Cómo surge esta aventura? Pues esto fue porque, nada, gracias a Dios nos fue muy bien, entonces Camila y yo estábamos viendo un poco qué paso seguir y ella me dice, oye, a mí me gustaría mucho probar, montar una empresa donde, digamos, podamos tener una visión, podamos plasmar una visión de lo que nosotros quisiéramos, sobre todo para la televisión en español y para lo que se conoce como Latinx o US Hispanic, ¿no? Que es un poco la experiencia nuestra, pero las dos no somos de Estados Unidos y las dos vivimos en Estados Unidos. La compañía tiene su base en Los Ángeles. Entonces me dijo, ¿te animas? ¿No? Y pues yo siempre le digo que yo no me armaría, o sea, no me hubiera metido en armar una compañía con nadie más en el mundo que no fuera con ella, porque pues, nos conocemos mucho y también porque confío mucho en ella como CEO, por eso me reía, te decía yo de CEO, o sea, la empresa, no es mi campo, ¿no? Mi campo es lo creativo, entonces creo que hacemos una buena dupla. Ella además es una ejecutiva peculiar porque, como les decía, nos conocimos en la escuela de cine, entonces ella o sea, tiene un background creativo enorme y tiene mucho amor por el contenido, entonces es particular encontrar una persona que tenga manejo de ambos mundos y nada, decidimos hacerlo y montarnos en la aventura y tuvimos mucha buena fortuna. Al final del primer año que The Immigrant la fundamos hacia finales del 2019, me parece. Llegamos, bueno, sí, porque el 2020, segundo año, entonces era finales de 2018, porque después del 2020, cuando estábamos ahí saliendo, estaba el COVID, entonces nos transformó un poco los planes, pero a finales del 2019 cerramos con dos socios estratégicos que son Fremantle y Bron, que son dos compañías súper grandes que nos dan también como un modelo interesante, ¿no? Porque tenemos el apoyo de dos empresas enormes, pero al mismo tiempo somos una empresa pequeñita, donde las decisiones todavía son como tomadas dentro de un equipo muy chico y eso es algo que nos gustaría mantener, digamos, ¿no? Y sobre The Immigrant decías que, bueno, que queréis plasmar vuestra visión de este Latinx, esta sociedad Latinx en la que vivís. ¿Cuál es la línea editorial de Immigrant? ¿Qué tipo de contenidos buscáis, especialmente en este Pitch to Pro con Film Market Hub? Nosotros estamos bien abiertas, en verdad,
recibir cualquier tipo de género ahora, pero nosotros tenemos de todo, tenemos dramedies, comedias, dramas puros, tenemos YA, tenemos romance, o sea, tenemos época. Lo que a nosotros nos guía es mucho la historia, ¿no? ¿Qué nos importa? Lo que les comentaba hace un rato, que es que tengas claro qué quieres contar y sobre todo cuál es tu mirada sobre esa historia. Entonces, por ejemplo, puedes traer un mundo que no ha sido explorado antes, eso es interesante, pero también puede ser un mundo que ya ha sido muy explorado, pero que tú estás entrando por un lugar que, no sé, no hemos visto antes, o que cuál es eso que hace, sabes, que ese proyecto destaque sobre el resto, ¿no? Que no se sienta como, bueno, ya vi esta serie 35 veces, no me interesa tanto volverla a ver, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese ángulo? Esto de saber qué quieres contar es bien importante. A veces no hay tanta claridad de eso al inicio. No pasa nada, pero sí creo que por lo menos la intención de preguntarte tú mismo qué estoy contando, ¿no? ¿Por qué lo estoy contando y cómo lo estoy contando? Son 3 preguntas que yo recomendaría que uno se haga, digamos, antes de traer el material a una compañía, ¿no? Además es importante que lo tengas claro para que luego puedas transmitirlo, y nosotros también, porque es importante el match, ¿no? De entender qué quieren los creadores cuando traen un proyecto a nuestra empresa, para saber si nosotros realmente somos los partners correctos para ese proyecto, ¿no? Porque no hay nada más doloroso que cuando no es realmente un match perfecto para el proyecto, y luego ni tú entiendes a los creadores, ni los creadores se sienten contentos del giro que se está llevando la historia. Entonces, para evitar esas cosas, pues mejor claridad desde el inicio, ¿no? Es eso. Y sobre creadores, bueno, tenemos como 3 formas, ¿no? Nosotros trabajamos con creadores bien establecidos y también buscamos talento súper nuevo. Trabajamos con ambas posibilidades. Nos encanta conocer gente nueva también. Por lo general, sí, cuando viene una persona que no tiene mucha experiencia, la vamos a acompañar con alguien de más experiencia, digamos, porque tampoco vamos a mentir, ¿no? Es difícil que una plataforma entregue el dinero y el proyecto a una persona que no tiene ningún crédito. Entonces, pero sí hay formas, ¿no? De hacer que esa persona siga involucrada profundamente con su proyecto, pero, digamos, asociada con una persona de un poco más de experiencia. Y luego la forma como trabajamos es, recibimos material. Siempre buscamos, felices, leemos, discutimos con el equipo si es algo que a todos nos interesa, si es algo que entra al slate en ese momento, si tenemos, no sé, ahí opiniones diversas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que dentro de la empresa surja alguna historia o alguna idea que nos interesaría explorar, y entonces contactamos a creadoras o creadores con los que hemos trabajado antes, o que alguien nos ha recomendado. Decimos, hey, ¿te interesa este proyecto? Y un poco hacerlo así. Y la otra forma es IP, ¿no? Estamos buscando siempre también IP, y si hay alguna persona que tiene un interés particular en un libro, que quiere hacer una Una serie adaptación, sí. una adaptación, pues nos los puede traer y nosotros buscamos esos derechos y están libres, y hacemos como todo este camino, ¿no? Y hacemos, digamos, estamos centradas mucho en televisión, pero también tenemos en el slate algunas películas. Es un poco menos, pero también hacemos películas. Y ahí estamos. Pues ojalá tengamos noticias que darles pronto para, para poder Qué bueno, contarles. Qué qué bien, bueno. estamos ansiosos. Oye, te quiero hacer una pregunta más desde el lado creativo, ¿no? Porque es algo que ya nos preguntaron varias veces. A ver, cuando uno tiene una idea, una historia que contar, ¿en qué punto puedes decidir si esto va a ser una serie o un largo? Por lo general, si tienes, por ejemplo, un tratamiento, o sea, si la primera vez que bajas material, puedes empezar a darte cuenta si es una historia que tiene un arco natural, digamos, que es pequeño, que es cerrado, que la historia se cuenta mejor, sabes, como que en 1 hora y media o 2 horas esta historia se cuenta bien, que hacerla 10 capítulos sería estirarla pues, por nada, ¿no? Entonces ahí empiezas creo que el material mismo te empieza a botar cuántos personajes tienes, si estás pensando en mundos
donde existen varios personajes, eso tiende, podría ser no, pero tiende a irse más hacia una serie de televisión, ¿no? Las películas por lo general tienen menos personajes, son más concentradas, las películas son como universos más cerrados en sí mismos. Eso, depende de eso. Lo que creo que tiene, yo lo que diría es que cuando tu historia y tú como creadora o creador tiendes a la síntesis, de repente una peli puede estar en tu wheelhouse mejor, porque lo que hace una serie es permitirte generar una exploración de personajes a más largo plazo, ¿no? Eso sí, sí que tienes más horas, entonces puedes tener, digamos, si lo que te interesa es por ahí, pues, pero depende del material. En general, el material en un primer tratamiento tú ya empiezas a darte cuenta si hay suficiente material para hacer una serie o si lo más potente para ese material es contar una película, ¿no? Son medios pues diferentes y el material te lo dice solo. Genial, genial. ¿Y qué consejos darías, obviamente desde tu experiencia, a guionistas y a showrunners emergentes? ¿Cuál es para vos el primer paso que uno tiene que dar para introducirse en ese mundo, en la industria, ¿no? Como profesional, además de inscribirse al Pitch to Pro de The Immigrant? Sí, ese es un buen primer paso. O sea, no, pero en serio, por ejemplo, yo fui jurado el año pasado de un concurso de Film Market, también de una convocatoria, y de ahí hubieron algunos proyectos, ¿sabes? Simplemente porque solo lees los guiones, ¿no? No sabes nada del proyecto, no sabes nada de las personas, solo lees guiones. Y es súper útil, por ejemplo, eso, porque nosotros de ahí tuvimos entrevistas con varios equipos que solo por el guión parecían interesantes e inclusive cogimos un proyecto para desarrollar con la empresa, ¿no? Entonces, ese es un súper buen paso, estar en este tipo de convocatorias. Escribir, aunque parezca tarado, si lo que quieres es entrar a una industria para escribir, pues tienes que escribir, ¿no? O sea, tienes que tener un poco esta cosa de, tengo estas historias a las cuales les puedo apostar yo los siguientes 2 años de mi vida, ¿no? Porque los procesos son largos, entonces tienen que ser proyectos que uno realmente quiera contar para que te aguante, ¿no? El ímpetu, porque van a pasar un montón de cosas, vas a tener que hacer un montón de compromisos, va a ser un camino súper largo, ¿no? Entonces mi consejo sería que primero te hagas la pregunta a ti mismo de por qué quieres contar esa historia, ¿no? ¿Por qué la quieres contar? Y si tu respuesta está ahí y es algo que tú quieres contar realmente, entonces la vas a contar. Vas a encontrar los partners correctos también es importante, porque a veces uno obviamente con la emoción de, ¿no? Es como, no es solo que alguien más quiera hacerlo, sino que estés seguro o segura que las miradas se están alineando, porque si no el proceso va a ser bastante tortuoso. Entonces yo diría que creo que de la parte de los creadores, de los originadores del contenido, es la mayor claridad posible en por qué a ti te interesa, y de ahí es una búsqueda de con quién resuenas realmente, ¿no? Porque, o sea, digamos, una buena pareja, por llamarlo de esa manera, va a hacer que tu proyecto se eleve y, por ejemplo, el trabajo de nosotros como de Immigrant es ese, ¿no? Nosotros somos los que abrimos las puertas hacia las plataformas, encontramos, y una forma como nosotros lo hacemos, nosotros no pichamos a todo el mundo todos los proyectos, sino que elegimos cuál es el mejor camino a nuestro modo de ver para ese proyecto, para tratar de darle, y lo llevamos a la venta, digamos, salimos a la venta cuando sentimos que el proyecto ya está en un lugar que le da las mejores chances, ¿no? Porque también es un lugar bien competitivo, y eso también hay que saberlo, y a veces no depende de si el proyecto es bueno o malo, simplemente no están buscando eso, o hay otra serie que está parecida, o lo que sea. Entonces, paciencia, claridad y juicio a la hora de encontrar ese partner para casarte, porque es un matrimonio lo que vas a hacer. Y para los showrunners, yo diría que sobre todo aclarar bien qué entienden por ser un showrunner, porque yo he encontrado varias definiciones en el camino o varias, ¿no? Formas de llevar un showrunner. Para nosotras, en The Immigrant, nos pegamos mucho al modelo de showrunner de Estados Unidos, que es la persona que es responsable absolutamente por el lado creativo del proyecto y por el lado
a nivel de producción del proyecto, ¿no? O sea, eres la doble figura que une lo creativo con lo, digamos, la ejecución, la producción. Tienes que entregar el proyecto en tiempo y en budget, ¿no? Eso también. Y tienes que preservar la esencia del proyecto, ¿no? Que no se tergiverse y eso implica que estés, como les decía, viviendo y respirando ese proyecto. Si tú eres showrunner y estás de fiesta con los actores constantemente, algo está pasando que está raro, porque no deberías tener mucho tiempo libre para hacerlo. Entonces creo que eso es un título, como les decía, que parece bastante pedido ahora. La gente tiene como mucha emoción de ser showrunner y es un proyecto, o sea, es un trabajo maravilloso porque es muy creativo y es muy colaborativo y eso es maravilloso. Pero también que sepan que es un trabajo bien exigente. Tú eres la persona que va a estar primero y la última que se va a ir, y eres la última persona que tienes que empujar, 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 ¿no? Todo el tiempo para que la serie o la, bueno, sí, la serie, porque la película no hay un showrunner, para que la serie salga pues lo mejor posible, lo más cercano posible a lo que se ha construido desde el inicio. Eso sería, y no se olviden de la parte humana, que a mí me pasó, ya les digo, ¿no? En el frenesí, no se olviden de la parte humana. Y ahora una cosa que, por ejemplo, también es importante, siempre fue importante, pero creo que ahora es más importante todavía, es como que hayan canales de comunicación directa con uno, ¿no? O sea, que las personas que trabajan en el crew no sientan que no pueden venir aquí si es que algo está pasando, quieren denunciar, ¿sabes? Estas cosas que sí, sí es importante, sobre todo cuando hay un grupo humano tan grande, ¿no? Creo que para mí, por ejemplo, ahora es importante dejar súper establecido eso. Tú obviamente no puedes saber si las personas lo van a hacer o no, pero creo que del lado de la persona que está como liderando el proyecto, sí dejar explícito que el canal está abierto directo, ¿no? Que cualquier persona puede venir a hablar y que va a ser tomada en serio y pues respetada y todo. Esto es importante también. Pues ojalá que encontréis buenos proyectos y que hagáis un buen match, como dices tú, sí. Pues nada, lo dicho, Silvana, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por charlar un rato con nosotros, por compartir esta experiencia de showrunner que la gente está muy, muy emocionada con este papel, pero es verdad que no todos conocemos lo bueno y lo malo de ser showrunner. No, pues muchas gracias a ustedes y nada, nosotros estamos súper ansiosas de leer todos los proyectos que podamos y de conocer gente que está allá afuera escribiendo, y ojalá pues sea un medio para poder, ¿sabes? También descubrir, bueno, digamos, conocer nuevo talento, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho más. Sí, Muy genial. bien. Muchas gracias, Silvana, y gracias por esta oportunidad también para los creadores de presentarse a ustedes. Es muy bueno que gente, digamos, no conocida tenga estas oportunidades para salir y para formarse también como profesionales. No, pues muchísimas gracias a ustedes y gracias anticipadas a las personas que están enviando sus proyectos y pues mucha suerte.